presentan P1. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Pauni, www.pauni.com.ar. Bienvenidos amigos de P1, nuevamente una historia excepcional, la de Tulio Crespi. Lo fuimos a buscar a su taller, allí mantiene su pasión por los autos de carrera como siempre. Pronto Diego a cumplir ya 80 años, Tulio Crespi, que arrancó antes que muchísimos preparadores muy conocidos aquí en la Argentina. Realmente tiene una historia para contar con lujo de detalles. Tulio Crespi no es ingeniero recibido. En la época que él aprendió a hacer autos de carrera, no existía internet, no había forma de copiarle al mundo. Entonces, ¿qué tenía? Una revista cada tanto y mucho ingenio. Tulio Crespi es un tipo que fabrica a partir de sus ideas. Cada vez que hay un problema, le busca la solución. Él siempre dice que la solución existe, hay que ver dónde está. Y la tiene. Cumplió 55 años con el automovilismo de su debut como constructor hace apenas un mes, en marzo de este año 2018. Es una historia muy rica que desandaremos a lo largo de 2 semanas en P1. Ya construyó casi 1.400 autos de carrera. Así comienza la historia de Tulio Crespi. Bueno, el automovilismo empieza con mi hermano, que íbamos a ver a Fangio en las carreras del autódromo. Mi hermano andaba en el ciclismo, cronometraba bien y detecta esa carrera de Fangio de lluvia, que no se sabía quién había ganado, y mi hermano ganó Fangio. ¿Por qué? Porque mirá, mi viejo fue de la Federación Ciclista y bueno, de ahí nace. Soy el único de los hermanos que nunca estudió. Me gustaron los fierros, no sé qué me gustó hacer, evidentemente era mi camino. A los 18 años ya tengo mi taller, en ese tiempo me compro un NSU, que era la galerita, ¿no? La famosa, que era un 0 kilómetros. Y ahí empezamos a ir al autódromo con los compañeros de mi hermano, más chico mío, que eran del Otto Krause. Y ahí me entusiasmo y empiezo a correr en las carreras de NSU. En esa época estaba probando un Fórmula alemán, el equipo NSU, el equipo alemán. Entonces me dicen si yo lo quería probar. Yo estaba con un NSU, bueno, y pruebo ese auto. Te imaginas las rueditas afuera, me sentí un Fangio. Y yo dije, bueno, yo me voy a hacer un auto de esto. Yo me gustaba siempre la aviación, había un desarmadero muy cerca ahí en Palermo de aviones. Y ahí donde detecto que el avión no tenía chasis. Yo iba a hacer todo con cañitos y el avión no tenía chasis. Y en Warner, que yo estaba atrás de Warner, veo un micro esos de larga distancia americano que tenía todo un fuselaje y no existía el chasis. Era todo exactamente como un avión, todo en aluminio. Y ahí donde me hago el primer Toscano, que lo hago todo en vez de aluminio, lo hago todo en chapa. Que hago o sea, no sé dónde saqué que yo agarraba una lata de aceite y no la podía torsionar, no sé, pero yo eso lo hacía. Entonces fabrico el primer monocasco que se hizo en el mundo, eso fue así, era un tubo. Vamos al autódromo a probar, bueno, yo se lo llevaba a Alberto Pérez, al papá Pérez, hasta Álvarez Toma de Chacarita. Lo llevábamos a remolque, se nos salía la rueda para mostrárselo a él, porque él vivía en el taller, entonces se lo mostraba a él. Y
Entonces cuando yo estaba haciendo el auto de carrera, ¿cómo va a ser un auto de carrera? ¿Viste? Yo arreglaba autos, hacía chapa y pintura, que era algo, viste, como hacer un auto de carrera, no se podía hacer. Y el padre me dijo, mira, donde terminan los libros, empieza el auto de carrera. Cuando yo no había nada, no había un freno a disco, no había esto, nada, pero todo se hizo. No pedirlo, lo tenía que hacer, porque en cierto modo no tenía un poder económico o algo que lo podía traer. Había que inventarlo, había que hacerlo. Por eso primer monocasco. Bueno, el auto lo vamos a probar, vamos al autódromo, no lo podíamos probar, a remolque, por la calle. Te imaginas de Chacarita hasta el autódromo. Estaba cerrado, había carrera y nos vamos a la autopista la Richieri, que la estaban haciendo, no estaba habilitada, y ahí probamos entre dos rotondas. Y el último que lo prueba, si zaguea el auto y se estrella contra un Chevrolet 51, un taxi nuevo. Pensamos que se había matado nuestro chico, pero el auto ahí sufrió lo que detecté, el arrugue de todo el monocasco. No usábamos cinturón de seguridad, no existían. Y bueno, no pasó nada, el auto se arrugó todo y no servía más. Empiezo a hacer otro auto nuevo, lo corto todo ese, lo hago como era una lata, corto, lo hago nuevo y empiezo con ese auto. Y debuto con mi auto contra los autos alemanes. Era el equipo NSU, corremos y debuto y gano. Lo paso bajando el tobogán en la última vuelta, porque primero íbamos a hacer una exhibición, pero resulta que salieron todos a fondo y yo salí a fondo, lo seguí y gané. O sea, debuto, gano y le gano a un equipo alemán, con motores alemanes. Y el motor mío era el del NSU, se lo sacaba y se lo ponía. Pawny, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pawny. Pawny, www.pawny.com.ar. Alineadora Mackin Parts Superfast. Alineación 3D a máxima velocidad. Mackin Parts, www.mackinparts.com. Y ahí empieza la historia de la fórmula. Entraron los motores BM, se pusieron motores de moto, vendo primer auto, segundo, tercero, y ahí empieza la categoría Mini Junior. Calculá que en ese momento habría varios constructores, 5, 6, 7, hasta hubo 20 y pico de constructores que hicieron auto en fórmula, no es que era yo solo.
doy cuenta de lo que hice, lo que pasó. No sé, hice 104 autos una vez desfilaron en el circuito 5, 104 autos. Calculá que se corrían 2 repechajes. El título es mío, y mío me lo gané. O sea, nunca le pudieron ganar a los Crespi. Y había varios constructores también, o sea que después en ese momento también apareció Berta. Y Berta, mirá, cuando yo hago el auto del Turco Nasif, es el único que se quedó viendo cómo alineaba el auto en Rafaela. Cuando Berta todavía no era Berta, o sea, todavía andaba con los Gordini, no, todavía no era. Yo ya estaba antes que él. Calculá que Oreste Berta vienen con Eduardo Copelo cuando yo estaba haciendo los petizos y ellos empezaban con los torinos. Vino 2 o 3 veces. Copelo se quedaba afuera, en Chacarita y afuera, porque todavía no era famoso. Y Berta ve cómo yo bajaba las torretas, cómo había corrido el motor para atrás y todo. Y el nene Sergio, que fue un empleadito mío chiquito, el nene Sergio que hace Sport Prototipo, como Tulio no se acuerda si le vendimos una trompa. Fíjese que las liebres tenían salida del radiador por arriba. Esa parte es mía, de la trompa mía. Pues nosotros hicimos el petizo antes que se hiciera cualquier modificación en los torinos. El Turco Nasif corría con un torino. Yo ya lo conocía por la Fórmula 1. Con Andrea Bianini también venían siempre allá a Chacarita. Choca el auto, lo destruye en el paredón del autódromo y ahí había ya el reglamento, había salido un nuevo reglamento para el turismo carretera y permitía bajar el auto, que el auto medía 1 metro, pero lo más importante en aquella época, yo le corro 30 centímetros para atrás el motor caja y el torpedo también. Viste que hoy se acostumbra a tirar el piloto bien atrás. Bueno, yo tiré el piloto, pero también llevé el parabrisas para atrás. O sea, quedaba a la misma distancia, no es que vos quedás mal. Y le inclino el parabrisas lo que permitía el reglamento. Y el auto medía 1 metro. Vos agarrabas un calibre y medía 1 metro de alto. Que ese, bueno, el famoso torino que ganó en Rafaela, fue ese torino de Rodolfo de Álzaga. Galbato sale segundo. Ojo, en el óvalo, ¿no? El que me denuncia el petizo, Pronelo. Y mira, están todos en la terraza la gente y el petizo. Y yo lo mando a que vaya a leer el reglamento a Pronelo. Cuando Pronelo empezaba queriendo hacer los torinos ahí en esa época, todavía no había hecho nada, ¿no? Pero lo que nace ya en el 67, que a mí me queda una carrocería, porque Renault nos da las carrocerías para hacer los petizos, me queda una libre y yo digo, me voy a hacer un auto para la calle. Entonces, donde ahí nace la Tulia, que yo les pongo en el salón, en la exposición ganadera, voy alquilo un stand chiquitito, que era carísimo, y fue una revolución porque era un plato volador. En ese momento, te imaginas, eran los torinos, el Falcon, la Doge. A raíz de eso, me empiezo a recibir la invitación del Salón de París. A invitarme. Un viaje que yo hago a Europa primero viajé con Cupeiro, que fue el que organizó y me llevó. Fuimos Cupeiro y Paco Marto, Marinkovic, Di Palma, Froilán González. Bueno, ahí visitamos Ferrari, Maserati, De Tomaso, y veo los autos que se fabrican. Ya viendo los autos que se fabrican en Ferrari, yo ya tenía la comparación con el mío, y bueno, yo voy a ir a un equipo para ir a correr la Fórmula Renault francesa, con Kirling y Angelito Guerra. Entonces, a raíz de eso, viajo otra vez. Me espera la gente de Renault, vamos a Pau, Le Mans, a ver las carreras de la Fórmula Renault,
Y bueno, nace esa idea de hacer el equipo para correr en Europa. Esa es otra historia linda que quedó en la nada, pero desfilamos en la Fórmula 1, hicimos 2 autos. Una historia pero es larguita, pero linda para contar también. Pero vamos al Salón de París. Y bueno, no había lugar. Y a último momento del salón me dan la noticia que Lotus no termina el auto y que queda ese stand. Le pido la tulieta que le había dado a Cocho López nueva y a otro cliente una Tulia, porque no hacíamos tiempo a hacer autos nuevos. Y lo llevamos en un Hércules de la Fuerza Aérea que llevaba turbina a Inglaterra. En vez de ir a Inglaterra vamos a París, un aeropuerto militar. Bajamos los 2 autos y lo llevamos andando con un amigo que Jean-Paul Gabin. Y cuando llegamos al salón estaba el camión de Ferrari, el Mosquito, bajando la Ferrari y nosotros andando. Ahí creo que se me cayeron las medias, los pantalones, todo. Digo, ¿qué hago yo acá? Porque yo fui a colgar mis cuadritos, ni tenían precio ni nada, ¿viste? Fui a llevar mis 2 autitos, era un gusto, era una locura. Pero estaba ahí. Al lado mío estaba De Tomaso, ahí enfrente estaba Ferrari. Y después Lotus termina el auto y lo presenta en un pasillo. Y vamos al pasillo, estaba Don Colin Chapman. Como estaba Joe Crespi en el lugar de él, estaba él en el pasillo. Es lo que te estoy hablando. Y bueno, después al otro día subimos, me siento al auto y lo vendían 60.000 francos. La Tulieta la pusimos a 70.000 francos. Ahí empezamos a dar precio a los autos. Y entonces le vamos al salón a pedir autorización para que iba a venir Fangio, que a ver cómo podíamos hacerlo entrar. Y bueno, pedimos el permiso. Ahí quedó, viene el director del salón a ver si realmente era el corredor de auto. Lo habíamos explicado, pero el director quería saber si era Fangio. Bueno, que no hiciéramos problema el día que quería venir. Bueno, arreglamos con Fangio tal día, alfombran y ponen un cordón policial desde la entrada. Salón de París no se veía en un día, era el más. Así que no sé si eran 100, 200, no sé cuánto, pero hasta el stand nuestro. Todo el mundo lo esperaba, porque la noticia... Yo cuando vienen los chicos de la escuela que hay que explicarle quién era Fangio, que todos se creen que es el de la nafta, ¿viste? Así me dicen los profesores. Yo le digo lo que era Maradona. Fangio era así, yo lo viví en Monza, bueno, era estar un rato y irte, porque era Maradona, como lo que o Messi hoy, ¿no es cierto? Pero creo que Maradona es la que más enfoque es. Así era Fangio. Así que bueno, los de Ferrari, todos esperando a ver quién se llevaba a Fangio. Así que bueno, estuve en el stand y de ahí con él me fui a Ferrari, todos con botella de champán esperaban, todo, ¿viste? Yo nada, no tenía nada, vino Fangio, bueno, era un amigo mío. Cuando vuelvo de París, Renault elige para hacer el Alpine 2 de Renault. Bueno, una historia media larga, bueno, el vicepresidente de Renault le gusta el auto, PPH, vamos a hacerlo. Eso fue todo el estudio de mercado, todo fue así. Entonces Fangio se entera que yo tengo que hacer la fábrica, había que hacer los autos para Renault, que iba a ser el Alpine 2 de Renault, y por qué no poner la fábrica, había desgrabaciones positivas por otros lados.
¿por qué no poner la fábrica en Balcarce? Bueno, si me da la mitad la pongo en Balcarce, nunca me dieron nada, pero bueno, ni el teléfono teníamos. Esta loma, yo con Fangio en esta loma dije, yo hago un cohete a la luna acá. Y así fue, hicimos la fábrica. En esa época vino un plan económico Martín de Dios, no innovar, empezaron a entrar todos los autos importados. En esa época no tenía plata para llegar a contestar las cartas que recibía de París. Mirá lo que yo te estoy diciendo. Pedidos, representaciones, revistas. Te vas a ver las revistas japonesas, chinas, todas, donde está todos los autos del mundo y está Crespi. Te la voy a mostrar, es algo que me está arriba. Salía en todas las revistas. Bueno, no tenía plata. Porque ¿viste? Había que pagar antes, era totalmente distinto. Había no solo plata, tenía que haber un empleado especialmente para hacerlo. Bueno. Y a los que pedían la representación, que teníamos toda la producción del año vendido. ¿Por qué? Porque estaba el tema dólar, ¿viste? Acá valía $100.000 y allá por $100.000 te comprabas. Es lo que está pasando exactamente igual ahora, ¿no? Fangio, bueno, yo lo conocí cuando corría. La anécdota más importante es que un día de repente, allá en la esquina de Chacarita, viste como los paisanos, me vienen a ver y era Fangio con un secretario, un amigo que tenía él, que venía, y ahí aparece Fangio a conocerme. Y él no se anunciaba, sino la anunciaba la secretaria o alguien que estaba, y me venía donde yo estaba trabajando. Y ahí nos quedábamos hablando. Y una de las cosas que me acuerdo siempre, que ya mismo cuando yo tenía los 3 pisos allá en Chacarita, bueno, que yo era mucho más grande, fabricaba las tulietas y todo, extranjero que venía lo traía a ver cómo yo hacía los autos, y ahí nunca más se despegó, ¿viste? O sea, siempre... Para mí Fangio era un corredor de autos, no era una amistad, ¿viste? Qué sé yo. Y yo creo que soy práctico, porque todo miro, todo veo, todo veo. A mí no me resbala nada, ni el que habla, ni... O sea, yo evidentemente cargué mi computadora, porque este cerebro es una computadora de hoy, que es una de las cosas que le enseño a los chicos, no el teléfono. Es cuestión de crear, jugar, hacer cosas, y yo de chiquito hice todo, el autito con plastilina, con suspensión, con una Gillette le hice la suspensión, ¿viste? Entonces vos tirabas de un autito con la suspensión y lleno de plastilina, eso es mío, sí. ¿Le gustó esta primera parte de Tulio Crespi? Tulio está mucho antes que la creación de los autódromos que hoy vemos en la Argentina. Él nació antes, él los vio nacer a muchísimos autódromos de aquí en Argentina. ¿Sabía su etapa como piloto? Bueno, me imagino que la disfrutó. Sí, además hay datos como esto de que Berta estaba viendo lo que hacía Crespi en Rafaela, él vio nacer el circuito de Rafaela, el de San Juan, el de Balcarce, su relación con Fangio, aquella anécdota del Salón del Automóvil en Europa, realmente muy rica la primera parte porque es la más lejana, la que muy poca gente conocía. La semana que viene, en la segunda parte, entraremos en el automovilismo moderno, donde Tulio Crespi todavía sigue siendo protagonista. Y es tan linda esta historia de Tulio que nos vemos el martes que viene con la segunda parte. Un gusto, Sorrero. Un placer, como siempre.